Cuando alguien no te valora, lo que en realidad están haciendo es proyectar una sombra sobre ti, una parte de sí mismos que no desean enfrentar. Es una sombra que los ciega ante tu luz y los lleva a tratarte como algo secundario, como si tu presencia fuera prescindible. Permíteme guiarte por esta reflexión sobre lo que verdaderamente ocurre cuando no somos valorados y cómo, en última instancia, el dolor más intenso recae sobre aquel que no pudo ver tu valor. Porque, querido lector, el alma tiene una manera peculiar de ajustar las cuentas y lo hace con lecciones que no siempre son fáciles de aceptar. La ceguera emocional y la sombra. Cuando alguien no te valora, no es porque carezcas de mérito o importancia. Por el contrario, el acto de ignorar o menospreciar a alguien es una manifestación de su incapacidad para lidiar con lo que tú representas. Puede que reflejes su propia insuficiencia o que seas un espejo que les recuerda lo que no pueden alcanzar. Se le llama proyección, una transferencia inconsciente de las emociones no resueltas hacia otra persona. Esta ceguera emocional actúa como un velo que distorsiona su percepción, impidiéndoles ver más allá de sus propias limitaciones. Quien no te valora está atrapado en un laberinto interno lleno de sombras que no se atreven a enfrentar. Tal vez tu bondad les resulta intimidante, porque pone en evidencia su falta de empatía, o tu autenticidad contrasta de manera incómoda con la superficialidad que han construido como refugio. En otras ocasiones, puede que tu fortaleza desafíe su necesidad de permanecer en la zona de confort, donde las exigencias del crecimiento personal no los alcanzan. Esta desconexión no es un rechazo hacia ti, sino una manifestación de su rechazo hacia sí mismos. Les duele, aunque no lo sepan o no puedan admitirlo, porque tú, sin buscarlo, despiertas aquello que han intentado reprimir. Te conviertes en un recordatorio constante de las partes de su esencia que han abandonado o temen explorar. Por eso, tu valor no disminuye. Simplemente queda fuera del alcance de quienes no están listos para verlo. El dolor del arrepentimiento. Nada hiere más profundamente que darse cuenta, demasiado tarde, de lo que se ha perdido. Este es un dolor silencioso, pero devastador, que emerge cuando la realidad de la ausencia se instala en el corazón. A menudo, el que no te valora solo comprenderá tu importancia cuando ya no estés disponible para ellos. Es una paradoja cruel, pero común en las relaciones humanas. Mientras la presencia se da por sentada, el aprecio genuino solo se revela cuando esa presencia se transforma en ausencia. Cuando decides alejarte de quien no te valora, algo curioso ocurre. Tu ausencia se convierte en un vacío que ellos no sabían que existía. Allí, en el silencio que dejas tras de ti, enfrentan la dura realidad de que tú llenabas espacios en su vida que ahora se sienten fríos, desolados e incompletos. Puede que al principio intenten ignorar ese vacío, ocupándose en distracciones o buscando reemplazos. Incluso podrían racionalizar lo que sienten, atribuyéndolo a otras causas externas. Sin embargo, el tiempo es implacable y eventualmente la verdad los alcanza. La indiferencia que alguna vez mostraron destruyó algo que jamás podrán recuperar en su forma original. Este dolor es doblemente agudo porque no solo implica la pérdida de lo que eras para ellos, sino también la realización de su propia ceguera emocional. Al comprender lo que dejaron ir, no enfrentan únicamente el vacío de tu ausencia, sino también el reflejo de su incapacidad para valorar lo que tenían. Ese arrepentimiento se convierte en una carga que los acompaña en silencio, recordándoles lo irrecuperable. El tiempo como maestro implacable. El tiempo, amigo mío, es un maestro que no se detiene para nadie. Es imparcial y constante, y con su pasar, desnuda las verdades que se ocultan tras la neblina de la indiferencia o el orgullo. Quien no te valora
puede ignorarte en el presente envolviéndose en distracciones o negaciones, pero el tiempo tiene una manera ineludible de desenmascarar las ilusiones. No hay escondite frente a su implacable avance. Tarde o temprano, el eco de tu presencia perdida resonará con fuerza en su interior, demandando ser escuchado. Es en ese momento cuando las distracciones ya no logren acallar el vacío y las relaciones superficiales no llenen el espacio que dejaste, cuando comenzarán a emerger los recuerdos. Detalles aparentemente pequeños como tu risa, tus palabras y la calidez de tus gestos se convertirán en memorias vívidas que los asalten inesperadamente, y con cada memoria el tiempo les susurrará una verdad que duele aceptar. No era que tú no eras suficiente, sino que ellos no supieron apreciar lo que tenían frente a ellos. Este es un dolor que el tiempo no alivia, porque no se puede reparar lo que se ha perdido por descuido o falta de visión. La lección del tiempo es dura y despiadada, y quienes no valoraron lo que tuvieron deben cargar con el peso de un arrepentimiento que no tiene vuelta atrás. El tiempo no retrocede, pero su enseñanza perdura, implacable e inolvidable, marcando un antes y un después en el alma de quienes han aprendido demasiado tarde lo que realmente importa. La paradoja del desapego. Hay algo profundamente transformador en el acto de desapegarse. Cuando decides alejarte de alguien que no te valora, no solo te liberas de una dinámica que te limita, sino que también desencadenas un proceso de confrontación interna en ellos. Mientras tú creces, sanas y avanzas, ellos permanecen atrapados en su propio ciclo de negación. Este es el verdadero castigo para quien no te valora, verte florecer sin ellos. Es como observar desde la distancia cómo el jardín que una vez descuidaron ahora prospera en terreno fértil, pero fuera de su alcance. El dolor que sentirán no proviene de ti, ni de un deseo de venganza, sino de la paradoja misma del desapego. Al liberarte, revelas las cadenas invisibles que ellos mismos se colocaron. Mientras tú descubres tu potencial y te transformas en una versión más auténtica y plena de ti mismo, ellos se enfrentan al vacío de su propia visión limitada, una que no solo te subestimó a ti, sino que también los privó de una conexión valiosa. Este proceso los lleva inevitablemente a enfrentarse con su propia sombra, esa parte oculta y reprimida que les impidió valorarte en primer lugar. La paradoja del desapego es que, mientras tú encuentras libertad y claridad, ellos quedan anclados a sus propios conflictos internos. En esa lucha con su sombra, descubren una verdad dolorosa. No solo te perdieron a ti, sino también una oportunidad de crecer junto a alguien que les mostraba un camino hacia algo más grande, algo que su ceguera no les permitió ver. La lección transformadora. Quien no te valora debe aprender una lección profunda, una que solo el tiempo y la experiencia pueden revelar. El valor de una persona no disminuye por el hecho de que alguien no lo reconozca. Esta es una verdad fundamental que muchos deben descubrir a través de su propio sufrimiento. A menudo se cree que la importancia de uno depende del reconocimiento o la validación externa. Sin embargo, el verdadero valor no depende de la percepción de los demás, sino de la autenticidad con la que vives tu vida. A medida que avanzas por tu propio camino, manteniéndote fiel a ti mismo, tu valor no solo se conserva, sino que se refuerza. A través de los desafíos, de los momentos de adversidad y también de los desaires, emerges más fuerte, más consciente de tu poder interno. Este proceso de fortalecimiento es, en muchos casos, invisible para aquellos que no te valoran. No logran comprender que el impacto de su indiferencia no tiene el poder de quebrarte, sino que, por el contrario, te impulsa hacia la transformación. Este es el mayor desafío para ellos: aprender que no te quebraron, que no te detuvieron, que no lograron apagar tu luz. La lección transformadora
radica en entender que, al no haberte valorado, no solo perdieron una oportunidad de conexión genuina, sino que también se enfrentan a la revelación de que tu crecimiento no depende de su aceptación. Mientras ellos se estancan, tú avanzas, demostrando que el verdadero valor no puede ser aniquilado por la ceguera de otros, sino que se fortalece a través de la fidelidad a uno mismo. ¿Cómo te liberas del peso del rechazo? Ahora bien, querido lector, es crucial entender que no debes aferrarte al resentimiento hacia quien no te valoró. El resentimiento, aunque parece una forma de justicia emocional, solo te retiene en el mismo lugar de sufrimiento. Su castigo, si es que podemos llamarlo así, no debe ser tu preocupación. Ellos deberán enfrentar las consecuencias de sus propias acciones, pero eso no debe convertirse en el centro de tu energía. La energía que inviertes en lamentar lo que no fue es energía que podrías dedicar a construir una vida plena y auténtica, alejada de los grilletes del desdén y la indiferencia ajena. La liberación no consiste en esperar que ellos sufran o en desearles lo que consideras justo. La verdadera liberación radica en permitirte a ti mismo vivir sin la carga de su indiferencia. Cuando sueltas el peso del rechazo, cuando decides dejar ir lo que ya no está, te permites la libertad de caminar con ligereza hacia tu propia realización. Este acto de liberación es un acto de autocuidado, una afirmación de tu valía independientemente de la percepción de los demás. Cuando haces esto, no solo te liberas, sino que te conviertes en un símbolo de fortaleza y resiliencia. La verdadera magia de este proceso radica en el hecho de que, al prosperar sin su reconocimiento, demuestras que tu vida no está atada a su aprobación. Y esto, querido lector, es lo que más les dolerá: verte prosperar sin ellos, seguir adelante y crecer en maneras que ni ellos ni tú imaginaban. El dolor de su indiferencia se convierte en el eco de tu éxito, recordándoles que lo que no valoraron ha seguido adelante, transformándose en algo que no podrán alcanzar. El viaje hacia el autovalor comienza con un acto simple, pero profundamente transformador. Reconocer que mereces ser apreciado por quien eres, sin necesidad de cambiar para ajustarte a las expectativas de otros. Es un acto de valentía, porque implica mirarte con honestidad y aceptar tus fortalezas y vulnerabilidades como partes esenciales de ti. No necesitas encogerte ni moldearte para caber en las visiones limitadas de quienes no te ven completamente. Tu tarea no es convencer a otros de tu valía, sino encarnar esa valía de manera tan plena y auténtica que su falta de aprecio pierda importancia. Con cada paso en este camino, quienes no supieron valorarte se desvanecen en un eco distante, irrelevante para tu crecimiento. Este es el despertar de tu verdadero poder, saber que eres suficiente tal como eres. Lo que más le dolerá a quien no te valora es que, al final, no será a ti a quien extrañen, sino a la versión de ellos mismos que pudieron haber sido si hubieran aprendido a verte realmente. Este es el dolor que trasciende cualquier castigo externo, el reconocimiento interno de lo que pudieron haber sido si no hubieran dejado que sus sombras los dominaran. Así que sigue adelante, querido lector. Tu camino no está atado a la incapacidad de otros para apreciarte. Vive con autenticidad y deja que la vida se encargue de enseñarles las lecciones que tú ya has aprendido. Y si quieres seguir aprendiendo de la filosofía de Carl Jung, aquí te dejo 2 videos muy interesantes.